Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Les recuerdo a todos que para el este del país nos pueden ver a través del 92.5 FM Cielo de Punta del Este, más también para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Canal al que, como siempre, les pedimos, sería buena noticia para nosotros que se suscriban y que también desde ese lugar nos ayuden a agrandar la comunidad La Mañana en Camino. 16 temporadas, nos importan las ideas. Y tal cual lo habíamos anunciado, está con nosotros el escritor, estudiante de lingüística, bueno, hombre también vinculado a la informática. Habría que ver cómo funcionan esos vasos comunicantes. Uno tiene la impresión que son cada vez más comunes, cada vez más intensos. Desde ese lugar, bueno, es el autor de una columna que a mí me interesó mucho, que ganó mucho la atención, bajo el título No me rompas los españoles, ¿verdad? Y que de alguna manera se pregunta cosas y pone arriba de la mesa cosas que tiene que ver con, bueno, sí, el lenguaje inclusivo como tema, pero además lo que despierta, lo que genera el lenguaje inclusivo como adhesión al mismo y también como la encarnación del mal, ¿verdad? Sí, que para muchos total. Eso implica prohibir el lenguaje inclusivo, es sin duda alguna, lo dice el autor, un acto político, un acto obviamente de carácter ideológico. Y en ese contexto, ¿por qué es bueno la prohibición? Luce como legítima, y en todo caso la promoción del lenguaje es un problema, me parece fascinante. Y en todo caso, arranco, mi querido Villaverde, para agradecerte Bueno, muchas gracias. la visita. Y para, antes que nada, ¿vos cuántos años tenés? Tengo 34. Y que, hablando de vasos comunicantes, ¿no? ¿Cómo se alinearon esos astros para que empieces a estudiar lengua? Y en realidad tengo una vinculación con el lenguaje, con la escritura más que nada, desde hace muchos años. Escribo desde chico y nada, me crié en una casa de grandes lectores. Y nada, durante la pandemia fue como nos pasó a muchos, que tuvimos ganas de probar cosas nuevas y hacer otras cosas diferentes, para romper un poco con la monotonía de lo que era el día a día. Me anoté en lingüística porque me pareció que era lo más abarcativo, digamos, desde el punto de vista de lo que se puede ver del lenguaje, no tanto solamente el lenguaje escrito, sino del lenguaje como un fenómeno más amplio. Claro. Y bueno, no tiene nada que ver con la informática, por suerte es el polo opuesto en muchas cosas, y la verdad es que está, o sea, ya me está respondiendo lo que de alguna manera te planteaba, cómo dialogan esa condición de... Dialogan muy poco, pero sí, mirá que, o sea, todo tiene alguna relación con todo, o sea, hay todo un campo de la lingüística que se dedica a la parte de aprendizaje de máquinas. Y ese arrima a la lingüística, vos inicialmente dijiste que por tu condición de escritor te interesaba lo de las letras. Sí. ¿Vos sentís que te va generando como insumos, herramientas a la hora de desarrollar tu actividad como escritor? Y bueno, es complicado, porque en realidad, como te decía, o sea, son dos campos bastante distintos, en el sentido de que uno cuando escribe, usas otros recursos que cuando uno habla. O sea, eso es bastante claro. Y la lingüística se dedica más que nada al estudio del lenguaje hablado, o sea, a la oralidad, no tanto al escrito. Ahora, por temas de recursos, sí, porque aprendes un montón de cosas de gramática, de reglas gramaticales, de estructuras, como te digo, de estructuras que se hablaban en el pasado, por ejemplo, y eso te permite hacer, no sé, te permite hacer cuentos más anacrónicos, por decirlo de alguna forma, o sea, más disociados del tiempo y no tan vinculados. Claro. Y desde ese lugar, está bien lo que dijiste, y acá necesito que me ayudes, y si tiro la pelota afuera, decís, salió de la cancha, lo agradecería, dale, además. De alguna manera, la palabra escrita se transforma en palabra escrita porque alguien antes la dijo, ¿no? Por supuesto, sí. Por lo tanto, podríamos decir, pues decías, no tanto la palabra escrita, pero sí la oralidad. Bueno, pero la oralidad es como el portón que vamos empujando todo para que se cuele la palabra. Sí. Y digamos, la formalidad de la palabra escrita, diga, no, vamos a tener que dejar entrar a estos muchachos, porque son unos cuantos y están ahí afuera golpeando la puerta, ¿no? Tal cual. Bien. Desde ese lugar, lo primero, aunque resulta obvio decir, es que el lenguaje, en la medida que es una construcción del ser humano, sí,
Y el ser humano, en la medida que forma parte de esos bichos que están arriba de la Tierra, que cambian, que hacen cosas, y las cosas que hacen las han hecho siempre distintas, Sí, una vez que empezaron a hacerlas distintas. por supuesto, sin duda. Lo único que uno puede esperar del ser humano, y por lo tanto de las cosas que haga, incluido el lenguaje, es que el lenguaje Por cambie. supuesto. Sí, se cae de maduro. Perdón que me tiento, porque te juro que, y eso que se cae de maduro, Mm. ¿por qué nos sorprende tanto? ¿Por qué nos ofende tanto? ¿Por qué nos incomoda tanto si en realidad, si no ocurriera eso, es lo que debería ofendernos, incomodarnos, o por lo menos, yo que nos está pasando, Totalmente. que estamos hablando igual que de hace 72 siglos? Totalmente. Bueno, a ver, ayúdame un poco, ayúdame. No, siempre hay en todas las generaciones, y creo que eso cualquiera lo puede atestiguar, cualquiera que haya vivido, bueno, pongamos como ejemplo en Uruguay, pero en todas las generaciones siempre hay una resistencia a las nuevas formas de hablar, al cambio lingüístico, siempre hay siempre hay una resistencia. Y bueno, quizás en otra época haya sido, no sé, por ejemplo, una cosa que menciono en el artículo, que es el lunfardo del tango, por ejemplo, que en un momento se le resistió mucho, el voceo, que nosotros hablamos de tú, encontraron mucha oposición Claro. en lo que son las instituciones, digamos. No tanto en la comunidad, porque en la comunidad es algo que se da de manera casi que imperceptible. O sea, uno no lo nota hasta que alguien viene y le dice, tipo, mirá que estás hablando de una forma porque no sé por qué. Pero en realidad es algo que en la comunidad se da de manera natural, imperceptible, pero cuando eso empieza a llegar a ámbitos más institucionales y más, llamémosle de alguna forma, con más autoridad, digamos, ahí es donde empieza a haber rispideces, que es lo que pasa con el lenguaje inclusivo ahora. Pero a mí me da la impresión, teniendo en cuenta que eso que vos decís, y además, por naturaleza, todo gesto de cambio requiere, necesita de cierta resistencia, Sí. ¿no? Yo diría, no digo como un deber ser, digo como una comprobación a lo largo Sí. de la humanidad, ¿no? Yo qué sé, señor, yo quiero trabajar 8 horas. No, ¿cómo vas a laburar 8 horas? Claro. Nadie, yo quiero trabajar 8 horas. Sí, pasa por acá, Claro, flaco, te estábamos claro. esperando. En general, ¿no? Sí. Yo soy mujer, quiero votar. Sí. Mirá, quiere votar. Está. Total. Después se instala de una manera tal que ahora yo no fumo, me gustaría que mientras como el señor que come a mi helado no fuma. Qué ridículo, ¿qué le pasa? ¿No? Totalmente. Y ahora suena ridículo ver una fotografía de hace poquitos años donde alguien fuma al lado tuyo. En las aulas, en los shoppings, se fumaban todos lados. ¿Verdad? Sí. Quiero decir, la resistencia forma parte del cambio de algún modo, totalmente, ¿verdad? Es más, hasta podríamos decir, no quiero meterme en ciertos niveles de las intensidades de ciertos cambios, a lo mejor están marcadas por las intensidades de las resistencias, ¿no? Puede haber una relación. Te cuento un ejemplo que no todo el mundo recuerda. Cuando Tabaré Vázquez propone el decreto de 100% libre de humo de tabaco, la primera propuesta del gobierno, la que se empezó a manejar, era que los bares, los restaurantes, pudiesen preparar zonas de fumadores. Sí. Yo recuerdo que la organización, Cambado y alguien más, puso el grito en el cielo, que es muy típico del empresariado uruguayo, esto corre por mi cuenta. Pero ¿cómo? Entonces vamos a tener que invertir, encerrar, no todo lo vamos a poder hacer. ¿Y qué tipo de hay? No. Y me acuerdo, para decirlo en el lenguaje, no el lenguaje académico, Tabaré Vázquez se calentó, los mandó todos a no sé qué dónde, y dijo, ¿saben qué? 100% humo de tabaco en todos lados. Y mi hipótesis, que es contrafáctica, es que si no hubiese tenido tanta resistencia, a lo mejor estábamos con una cosa un poquito más mixta. ¿Se entiende? Un cambio no tan radical. Lo digo como para tirar. Por eso a veces me pregunto todo esto de la resistencia tan fuerte al lenguaje inclusivo. Andás a ver si no termina exagerándolo. Entiendo. La pregunta es,
Te cito, en los últimos años han surgido iniciativas legislativas para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en organismos públicos e instituciones educativas en varios países del mundo. En Uruguay, estas iniciativas fueron propuestas por el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado y la diputada Ana Monsiglio de Cabildo Abierto. Ambos integran el gobierno, ¿no es cierto? El uso del lenguaje inclusivo apunta a dos objetivos: criticar el uso del género marcado, del género marcado masculino como el genérico, ¿no? Y sumar un género neutro para referirnos a personas que no se identifican con un género u otro género binario. Son dos reivindicaciones legítimas que merecen nuestra atención y no pueden ser descartadas a la ligera. A mí lo que me pareció interesante de tu artículo es que ya de arranque vos establecieron una postura del escriba, ¿no? En este caso, de quien entiende que esos reclamos son legítimos y por lo tanto hay una toma de partido de arranque. ¿Sí? ¿No es cierto? La pregunta: ¿por qué los otros cambios que se han producido han sido resistidos? Porque mi viejo, que es herrero de obra, cuando yo decía alguna palabra que para él estaba equivocada porque no era el uso adecuado, permitido o legitimado, él decía, estás hablando mal. Estás hablando mal. Decí, pum, pum. Y eso ocurrió siempre, pero no estaba arriba de la mesa. Vos me tenés que ayudar acá. No estaba arriba de la mesa, Federico, la idea de... Francisco, perdón. No estaba la idea de la mesa, no estaba arriba de la mesa la idea de que esto lo hacen porque detrás hay una ideología que quiere sacar a los no sé qué y que no, ¿verdad? Y yo advierto que esto viene cargado de aquello otro, ¿no? Lo hacen porque tienen un objetivo que va más allá. Sí, totalmente. Ayúdame a entender esa presunta novedad en el sentido de la resistencia. No, yo no le llamaría novedad porque... Presunta, dije, por eso. No le llamaría novedad porque son fenómenos que siempre ocurrieron. En el sentido de que nosotros antes, por ejemplo, en Uruguay había una gran resistencia a los anglicismos, por ejemplo. Era algo que estaba muy mal visto, hablar con términos traídos del inglés. Penetración cultural sería el riesgo, digamos. Era una cosa como... Era horrible, estaba mal visto. Y incluso hay cambios en las estructuras gramaticales que se dan por la influencia del inglés. Y también más atrás todavía había una resistencia enorme al francés también. Entonces todo ese tipo de cosas siempre se vieron dentro de la sociedad y dentro de las instituciones también. Como también decía ahí, lo primero que se hace en general, lo primero que se hacía cuando se colonizaba un país era imponer el idioma del país colonizador. Era lo primero que se hacía. Y eso tiene un motivo. Y había resistencias, pero muy poco. La resistencia que había se aplacaba enseguida. Porque, imagínate con todo el poderío que venían españoles, franceses, portugueses, etc. Imagínate que para suprimir una lengua nativa tenían todas las de ganar. Y más todavía con lo que eran los movimientos jesuitas y eso. Entonces, yo creo que eso siempre se dio dentro de la sociedad como tal. Siempre hubo una resistencia a lo nuevo, a lo que es rupturista, por decirlo de alguna forma, y son muy notorios los cambios, cuando se dan unos cambios tan, digamos, de alto impacto, como es el lenguaje inclusivo, obviamente va a tener más resistencia. No son cosas que apuntan a algo muy específico, que apuntan a un problema que es, digamos, histórico, es un problema de discriminación, es un problema de una reivindicación social. Entonces es digamos, un lugar como que toca una sensibilidad particular. Los argumentos esgrimidos por los protectores de la lengua, cita textual, pasan por opiniones y expresiones de académicos, varones todos, y el uso de expresiones como aberrante, jerga, un peligro para la lengua, ¿no? Cuando ocurren estos intentos son adjetivados de este modo. La Real Academia Española, en un informe publicado 2 años atrás, dice que los cambios gramaticales o léxicos no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente desde los habitantes, esta es una cita textual, con la intención de argumentar a favor de la prohibición, está haciendo exactamente lo opuesto. Y eso es lo curioso, lo que luce como una contradicción, por lo menos, ¿no? El tema es que este tipo de reivindicaciones va derecho a una cosa que es, digamos,
esencial o forma parte de la esencia del español, que es el género neutro masculino, o sea, el género no marcado como masculino. Es una propiedad del español, una propiedad gramática muy fundamental. No todas Entonces, las lenguas lo tienen, no ¿verdad? todas las Tan lenguas lo tienen. marcadamente, al menos. En general, las lenguas latinas suelen tener un género marcado genérico masculino, un género no marcado, perdón, en masculino genérico. O sea, hablamos en masculino, aunque estemos hablando de hombres y mujeres, para decirlo, Totalmente, o sea, o de lo femenino y lo masculino, de si la... uno, o sea, estrictamente hablando, si uno se pone muy, muy estricto con las reglas, es cualquier grupo de personas donde haya un hombre, Claro. es, pues, todos, no es todas, Leticia, Lucía, Josefa y Juan todos, fueron a la escuela. Todos estaban alegres. exactamente. O sea, todos, siempre, o sea, todos es el genérico. Me incluyó a Lucía, a José, a María, que son más que Sí, Juan, el por único eso varón. es también, se dice los estudiantes y no las estudiantes, o sea, hay un montón de diferentes aspectos del idioma donde se tiende a invisibilizar a la mujer. También, seguramente todo tiene razones de carácter ideológico, ni hablar, porque bueno, los gestos del poder están inherentes a cualquier acción humana. Hay alguien que siempre tiene más poder que el otro y naturalmente lo desarrolla. De todas maneras, también pueden tener explicaciones de carácter que algunas de ellas lucen un tanto anacrónicas. Yo imagino que en su momento hablar de los estudiantes e identificarlos con varones tenía una lógica. Solo estudiaban los varones, ¿no? Estudiaban los varones, claro. Sí, sí. Sin que necesariamente haya atrás la idea de que entonces... Entiendo lo que es. Que si alguien se lo hubiera planteado de otra manera, era un planteo absurdo que no tenía el más mínimo vínculo con los hechos. Claro, entiendo perfecto lo que decís porque digo, es una realidad, o sea, en muchas, digo, el lenguaje como tal está, digamos, desarrollado sobre una base patriarcal, que era que el hombre hacía la mayor parte de las cosas, o sea, el hombre era yo qué sé, no sé, el hombre era el que enseñaba, el hombre era el que iba a aprender, el hombre era el que trabajaba, y la mujer fue como ganando espacio de a poco. Sí, el mundo público del varón, el mundo doméstico, sí, el de la mujer, ¿no? Y claro, o sea, una de las cosas que había manejado como para poner como argumento era que en su momento cuando vos ibas a una fiesta, o sea, cuando vos te invitaban a una fiesta, era el señor López y señora. Claro. O sea, la mujer estaba como, o sea, no se nombraba, era la señora de López, no se nombraba a la señora como tal. Se le decía señorita a las mujeres sin casarse, pero no había un término igual para un hombre. No había un señorito, no había un término igual para él. Entonces ese tipo de cosas... Bueno, algunas incluso vigentes al día de hoy. Qué curioso, ¿no? Porque señalaste esa condición tan, utilizo el término y corregime, sexista del español, sí, de la lengua, del idioma español castellano, ¿estamos de acuerdo? Sí. Que no ocurre en esa dimensión y mucho menos en el inglés, ¿estamos de acuerdo? No, y sin embargo, para que veamos que las cosas están atravesadas de muchas maneras, en los Estados Unidos el público votó por Hillary Clinton para que fuera presidenta. Sí. Pero la señora no se llama Clinton, se llama Rodman. Sí, sí, sí. Bueno, allá tienen esa costumbre de adoptar el apellido de los... Y Hillary es progresista, es liberal, sí, sí, ¿no? En teoría. Te quiero decir, bueno, en la lógica de Estados Unidos bastante, ¿no? Pero ¿entendés lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Y sin embargo, naturalmente aceptan que una mujer ya deje de llamarse de otra manera, tan solo porque se casó con un tipo. Claro. Sí. Ellos tienen esa costumbre y bueno, que por suerte acá ya la perdimos, de llamarse, no sé, Ana María, no sé qué, de tal otro. Sí, sí. Que ese de además es como una cosa de pertenencia, ¿no? O sea, parece? Ese de esa, o sea, yo soy de esta persona. Y pero esta persona casualmente es yo siento hombre. Que esos cambios a los que estás aludiendo, yo soy de la generación donde creo recordar que mi vieja alguna vez firmó de camino, creo recordar. En todo caso, ya soy la generación más grande que la tuya. En ese aspecto bisagra, ese y otros cambios se han producido, yo no digo sin resistencia, no digo sin resistencia, pero sin que sean tan merecedores de adjetivos como, uy, quieren estropear nuestra sociedad, ¿no? Sí. Como que la carga de esos cambios era más hija de los hechos
más que de una mirada ideológica. Claro, entiendo. O sea, sí, es verdad. Por otro lado, también también en realidad que hoy en el año 2022, en los años anteriores, es enorme la cantidad de difusión que tiene un movimiento como es el movimiento del lenguaje inclusivo, como es el feminismo, etc. Entonces, cuanto vos más difusión tenés, más resistencia vas a tener. Claro, Entonces, claro. en su momento, seguramente cambios como el de, bueno, dejemos de usar señorita o dejemos de usar no sé cuánto, también tuvo sus repercusiones, pero fueron menos visibles. Probablemente. Yo el otro día escuchaba, que se los recomiendo si quieren saber más sobre este tema, que es un podcast que se llama Hablando Mal y Pronto, que son de 3 lingüistas argentinos. Uno se llama Santiago Kalinowski, que es uno de los integrantes de la Academia Nacional de Letras de Argentina, que hablan justamente sobre, tienen una parte sobre el lenguaje inclusivo, pero hay otras cosas muy interesantes desde el punto de vista lingüístico, digo, si a alguien le interesa, aparte de los lingüistas. Pero una de las cosas que decía era que ellos, por ejemplo, en Argentina, una de las cosas que se quiso hacer fue suprimir el voceo en la radio. O sea, había desde las instituciones públicas, había un manual de cómo se tenía que hablar en la radio. Claro. Y eso, digo, o sea, eso a todas luces era como una forma de defender el español en su forma más pura, llamémosle entre comillas, porque es aberrante hablar del español puro, pero era en pos de eso, de mantener un prestigio del español, no sé cuánto, y hablar como hablan en la península, que dicho sea de paso, en la península, en España. Como si la península se hablara igual. Pero además hay 28 variedades distintas según donde te pares. Bueno, por eso, como si se hablara igual. O sea, tenés el español de Madrid, el de Castilla, el de más de Cataluña, o sea, tenés un montón de diferencias. No, y seguramente debe jugar allá lo mismo que acá y lo mismo que en cualquier parte del mundo a lo largo de la historia. Las tribus, ¿no? Es decir, los jóvenes tratan de hablar de una manera distinta a sus mayores, bueno, entre otras cosas porque quieren que sus mayores no le entiendan todo. Sí. ¿No es eso es una de las motivaciones que se discute si realmente es así o no. A ver, ayúdame. Pero sí, también es una cosa muy común discriminar a los jóvenes por cómo hablan. Es decir, los jóvenes tienen un léxico muy dinámico porque absorben un montón de cosas de otras, que son de generaciones a las que sus padres no pertenecen. Hoy por hoy, por ejemplo, los jóvenes tienen mucho léxico de los videojuegos. Claro. Eso en realidad es como lo más, por lo menos desde donde yo lo miro. Pero quiero decir, el papá de ese niño o jovencito que pueda andar en los 40 años, ponele, ¿no? Como 40, 45, en realidad hizo lo mismo con sus padres. Por supuesto, claro. Sí. Y sus padres ya olvidaron, pero hicieron lo mismo con los suyos. Y así sucesivamente. Sí, es que es muy difícil darse cuenta. Porque uno tiene como un cierto recelo por cómo habla, por su forma de expresarse, por su no sé qué. Y es complicado a veces desprenderse de eso, pero hay que hacerlo, porque digo, el lenguaje como todo cambia. Y, ojo, porque no es que yo tengo 34 años y seguramente voy a seguir cambiando mi forma de hablar en algunas cosas, pero yo no le voy a pedir a mi padre, que tiene 80, que cambie la forma de hablar hoy. Porque bueno, son hábitos, pero lo importante pero seguramente tu padre de 80, sin que haya sido un proceso necesariamente muy visible, ha incorporado palabras, usos, digo, además, formas. No hay, o sea, no corre solamente por ese lado, sino digo, a lo que quería llegar era que o sea, que nadie va a venir a imponerte que vos hables de una forma. O sea, eso me parece que siempre está mal. No importa cuál sea la reivindicación. Yo no quiero, o sea, me parece mal que uno venga y diga, bueno, tenemos que hablar así. Porque no funciona. No funciona. Lo que funciona es que a todo lo que es un espacio de construcción lingüística diferente, se le dé un lugar. Hay que darle cabida, o sea, hay que darle espacio. Contexto, porque es muy interesante cómo las personas que no les gusta determinados cambios de la lengua en general, y muy particularmente el lenguaje inclusivo, en general usan como herramienta para justificar ese malestar la Real Academia Española, ¿no? Es curioso porque además muchas personas citan a la Real Academia, sí, y de pronto nunca han leído el Quijote, por decirte algo, ¿no? Quiero decir, no es aquel académico que entonces...
no digo que ese sí tenga razón, pero es como que con la Real Academia sopapeás, ¿no? Sí, sí, Como totalmente. hay que un derecho Es un a... argumento muy... Porque la Está Real muy a la mano, Academia está muy a no la lo mano. permite. Vos decís, este flaco revisa todas las mañanas los cambios, porque además la Real Academia produce cambios constantemente, ¿no? No, produce no. Ellos Perdón, reflejan cambios, si se quiere. O sea, adoptan cambios. quise decir eso y está pertinente la corrección, ¿verdad? O sea, que no es tampoco, como decíamos más temprano, están golpeando la puerta, Sí, mira que son muchos, bueno, Jaraberí, sí, para que totalmente. entren, de eso que entre los 4 primeros, que ya hace más rato que están, ¿no? Totalmente. A los otros vamos a esperarlo un poquito más. La pregunta es, ¿qué rol está jugando en todo esto la Real Academia? Bueno, la Real Academia tiene eso, ¿no? Tiene eso de Real Academia Española, que ahora se está tratando de, como digamos, la Real Academia Española tiene un problema que es que cuando se muestra muy rígida, o sea, tiene sus detractores por rígida, Sí. pero también tiene sus detractores por flexible, porque dejaron, o sea, incorporaron un montón de cosas que hay gente muy purista que considera que eso no puede ser. Bueno, muchos anglicismos también, Anglicismos, ¿no? americanismos, cosas de esas que ellos, o sea, que muchos académicos españoles consideran que esas cosas no pueden estar dentro de la norma. Sí, como la Real Academia se llenó Se llenó de de hippies liberales, se llenó de hippies. que aceptan cualquier Claro, bolazo. y tenés el otro lado inverso, que es que recién en el 2013 la Real Academia Española quitó de su diccionario todo lo que era asociado a lo femenino como débil. Eso fue recién en el 2013. Entonces, siempre tenés, con la Real Academia siempre va a haber problemas. O sea, siempre vas a tener detractores desde los dos lados. Vas a tener uno que dicen que es muy rígida y otros que dicen que es muy flexible. La Real Academia es, a mi entender, y esto es puramente personal, porque realmente digo, no puedo tener una opinión más formal al respecto, es una organización prescriptiva. Ellos marcan las normas. Perfecto. Pero marcar las normas implica que después esas normas vayan a cambiar. Y ellos mismos, que también lo decía en el artículo, es que ellos tienen un libro que se llama Nueva Gramática de la Lengua Española, que es todas las reglas gramaticales que hay en el idioma español. Desde cómo se usa la preposición a, hasta cómo construir una oración, todo está en ese libro. Y ese libro está tapado de ambigüedades, porque en distintos lugares del mundo se construyen oraciones de formas diferentes. Claro. Y Bueno, pero el diccionario panhispánico de dudas, sí. Que me acuerdo cuando surgió, que a mí me generó como un entusiasmo lindo, porque entre otras cosas me dio la impresión, a lo mejor soy muy ingenuo, de que generaba una cobertura más horizontal, menos obsesionada Con lo con la normativo, inamovilidad, claro, con lo ¿verdad? Y estricto. decir, bueno, esta palabra en Colombia es usada y significa una cosa, pero en Argentina Sí, otra. De alguna manera me parece como abriendo ese portón sí. pesado diciendo, bueno, mirá, te paso esta información, entre otras cosas, para que entiendas al otro, ¿no? Bueno, justamente una de las cosas que hizo la RAE, que también fue... Para que entiendas al otro. Una de las cosas que hizo la RAE, que fue muy positivo, es que antes ellos elaboraban su diccionario, ellos, o sea, él era el diccionario de la RAE. Hoy es el diccionario de la lengua. Ahora se hace en conjunto entre la Real Academia Española y la Asociación de Academia de Letras del Español. Es decir, todos los países que tienen una academia de lenguas, una academia de letras, perdón, ellos colaboran con el diccionario de la Real Academia, que ahora se llama Diccionario de la Lengua Española. La realidad primero y el lenguaje después. Esta es una cita textual, Sí. ¿verdad? Que, Esa es una cita textual de Sergio Sinay, que es uno de los que cito en que el es, artículo. bueno, psicólogo argentino, Sí, ¿no? sí, Sociólogo también. sí. En ese sentido, el paradigma y el orden de las cosas, uno creo que lo puede entender, ¿no? Es decir, los hechos generan contextos, es decir, realidades que necesariamente inciden en el lenguaje, ¿no? Y la forma de hablar de esos dos bichos parlantes que tratan de comunicarse, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Lo que es cierto es que desde un punto de vista más, si se quiere, psicológico, quizás es muy presumido hablar de eso, pero nosotros tendemos o sea, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo está muy, o sea, pasa por el lente de nuestro lenguaje. Cuando uno piensa en el lenguaje en el que habla. Bueno, de hecho, no se puede pensar nada que no, O sea, se pueda decir, ¿no? Claro, o sea, es muy difícil armar un concepto que por eso es que, o
sea, es muy difícil armar un concepto sin recurrir al lenguaje. O sea, Claro. es muy difícil. Claro. Y es prácticamente imposible, diría. Y eso también juega, porque si uno tiene en su lengua nativa, o cualquier lengua, tiene los recursos, o sea, tiene recursos de alguna manera sesgados para generar conceptos, como es el español, en mi opinión, eso va a ser mucho más fácil que uno, o sea, va a ser mucho más fácil que uno termine cayendo en lugares como la discriminación a la mujer. Pero ahí va. Me apoyo en este último enunciado para hacerte la pregunta. ¿Y qué pasa con las zonas del mundo donde hablan el inglés, por ejemplo, sí. y el inglés no tiene tan marcado bueno, muchas veces ni siquiera el género está, ¿no? No, tienen pronombres genéricos, o sea, Bien. no necesitan. Es decir, lo varón no necesita, el masculino no representa al universo por sí No, mismo, eso fue como en el reciente, español, ¿no? eso es reciente también. La pregunta es, esas estructuras un poco más liberadas, esas estructuras un poco más liberadas, eh, generan condiciones más democráticas en la vida. Mm. Eh, y dicho de otra manera, los pueblos que hablan el español, donde Leticia, Josefina, Lucía, junto a Juan fueron a la escuela, todos fueron contentos, Claro. ¿verdad? En ese contexto, a nuestra cultura le cuesta más el empoderamiento de los derechos de la mujer, porque justamente Entiendo. el lenguaje juega más a favor de los varones. Yo creo que hay, no sé, o sea, no me atrevería a decir que, no sé, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, que ahora o sea, adoptaron esa movida, Sí, pero sin duda que es una forma de sentirse más representado. O sea, no solamente es un poco lo que es la reivindicación por los derechos o lo que es o sea, la reivindicación por los derechos de la mujer o por la visibilidad de las personas de género no marcado o no claro. binario. Entonces, no hay como una correlación, me parece, pero sí es cierto que el hecho de uno incluirlo en su discurso y uno de mencionarlo y uno, o sea, aceptando que existe, porque en definitiva cuando uno nombra algo es porque, o sea, le está otorgando referencia, le está otorgando identidad. Claro. Entonces, si uno no lo nombra, o sea, lo estás dejando por afuera. O sea, lo que uno no nombra es invisible. Obvio. Entonces, me parece que, si bien estoy de acuerdo en el sentido de que hay muchos cambios lingüísticos que se dan por reflejo de la realidad, no hay que quitarle el peso, que a mi entender es muy importante, no hay que quitar el peso de otorgarle un valor lingüístico a algo que hasta ahora no ha sido nombrado. ¿Cuáles son los cambios que procesaron en el inglés entonces en esa En el dirección? inglés, el genérico antes en Estados Unidos, yo no estoy muy seguro en Inglaterra, creo en Inglaterra también, el genérico era el he y his, eran Claro, los dos pronombres masculinos, en lugar del she, por ejemplo. claro, eran los genéricos. Y hoy se usa el they y el them para abarcar todo, incluso para referirse a personas, a un solo individuo, o sea, porque el they antes era un pronombre plural, hoy se transformó, digamos, en un pronombre que se usa tanto en singular como en plural. El año Que pasado incluye todo. vos hablaste de algún modo de la búsqueda de tu desarrollo de tus vocaciones Sí. y cómo incidió la pandemia. Bueno, en ese contexto el año pasado, se puede decir, gracias a la pandemia, cursé una diplomatura en comunicación política en la UBA, pues es a distancia. ¿De acuerdo? Y a mí me llamó mucho la atención que de inmediato, en el ámbito académico, Sí. Universidad de Buenos Aires, Sí. Facultad de Ciencias Sociales, Sí. ¿estamos? Era muy masivo el uso del lenguaje inclusivo, ya no nosotros, nosotras, sino nosotres, Ahí va. ¿verdad? Sí. Al punto tal, yo le llamo eso la capacidad de ser bilingüe por gesto de adaptación, hijo de yo le llamo así, de la buena educación, Sí. ¿verdad? No, sos ateo, no tenés ninguna fe religiosa,
Entras a una iglesia, todo el mundo guarda silencio, vos guardas silencio. Sí, claro. Es educado, ¿no es cierto? Sí, porque... En un lugar, no sos judío, te invitan que para entrar te pones te la pones, si no, no entras, Claro. ¿verdad? Y así en muchas otras cosas. Vas al cumpleaños de alguien, ves que todo el mundo saluda al homenajeado, vos estás en el cumpleaños, pues diste, hola, feliz cumpleaños, no decir, ay, yo no te conozco, me importa, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Yo le llamo eso buena educación o respeto. capacidad de Total. vivir en sociedad. Sí, sí. En ese contexto, y yo te puedo asegurar que viví un proceso, se lo he dicho a todo el mundo, de sin hablar yo en la cotidiana con el lenguaje inclusivo, yo me sentía un irrespetuoso si me trabajaba la uruguaya soberbia de, no, perdoname, pero yo le digo a nosotros, a todos. Hay una cosa natural que te lleva vamos a hablar del curso, de la materia, de las ideas, de los autores, que bastante complicado era, sí, como para encima generar un ruido acerca de que el otro no te entienda o genera una idea o te entienda con un prejuicio inadecuado. ¿Está bien lo que Totalmente. digo? Entonces naturalmente lo vas integrando. Sí, pero incluso no tenés que integrarlo a tal punto de que vos lo tenés que decir. O sea, lo importante es integrarlo en el sentido que vos lo empezás a incorporar como algo cotidiano y normal. A eso voy. Si alguien me dice nosotros, yo lo entiendo perfecto. Vos no te haces el chanchorreo diciendo, perdóname, flaco, no te entiendo. No. ¿Qué quieres decir con el nosotros? Yo lo entiendo perfecto, y o sea, creo que cualquier persona que lo escuche lo va a entender. Porque por más que una persona detractora del lenguaje inclusivo, vos le digas nosotros, está en él decir, tratar de corregir o dejarla pasar y dejar ser eso, dejarlo fluir. Yo no uso el nosotros, por ejemplo. Uso el todes, a veces el chiques, no sé, tipo, voy variando un poco. Pero cuando alguien me habla en lenguaje inclusivo, yo lo entiendo y lo respeto. Eso me parece lo más importante. ¿Y por qué ese último costado, ese que estás diciendo, da la sensación que a unos cuantos, no sé si son muchísimos, no sé si son la mayoría o no sé si son la minoría, pero son unos cuantos, les ofende tanto, les duele tanto, les incomoda tanto? Está flaco, sí, vos no querés, no digas nosotros, pero si el otro te dice, da vuelta a la cara, porque entendés lo que te está diciendo, claro, el prójimo. Sí, sí, totalmente. ¿Hay alguna explicación? Vos que... Es muy difícil como cualquier otra cosa, cuando uno se mete con las tradiciones y cuando se mete con lo que uno ya sabe y tiene tan internalizado, es muy difícil ese choque, siempre va a haber siempre va a haber resistencia. Y por eso es que a mucha gente le cuesta incorporar el lenguaje inclusivo, pero sin embargo, lo deja hacer. Vos decís, el lenguaje inclusivo no busca obligar a una población a hablar un idioma, propone nuevas formas menos discriminatorias e inclusivas, sin duda que viene atado a un problema político-ideológico, es un impulsor más del cambio lingüístico. Prohibirlo es también un acto político-ideológico. Sí. Esto en respuesta a algo que se sostiene muy fácilmente. Incorporarlo es político-ideológico. Bueno, entonces prohibirlo también lo es, ¿no? Prohibirlo también lo es. No me hagas la trampa de creer que una cosa sí, la otra no. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué está pasando en Uruguay según la información que vos tenés? Y más si lo comparamos con, acabo de hablar del caso Argentina, que me da la sensación que en ese aspecto tiene un desarrollo más grande, ¿no? El lenguaje inclusivo. Sí, y ahora hace poco el gobernador de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Y también tuvo bastante resistencia. ¿El gobernador no? Creo que estás hablando del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Puede ser, es Kicillof, creo. ¿Sí? ¿Lo prohibió Kicillof? Sí. Mira. Sí. No tenía ese dato. Y también, o sea, se encontró con bastante resistencia, pero me parece que prohibir una forma de hablar en cualquiera sea su naturaleza, ¿no? O sea, nosotros tenemos una forma de hablar en Uruguay muy particular, que es que nosotros, por ejemplo, no pronunciamos la mayoría de las eses al final de las palabras. Perdóname, pero me hizo mucho ruido lo que dijiste. ¿Qué? Kicillof llama a rebelarse a favor del lenguaje inclusivo. Bueno, perdón, me equivoqué. Me parece que el asunto estaba a nivel de ciudad de Buenos Aires, no de provincia. Puede ser. Donde allí en Buenos Aires, en la ciudad, gobierna el centro derecha, sí, y la provincia, podríamos decir, el kirchnerismo identificado. Yo sé que esto es discutible acá en Uruguay, con el centro izquierda. Pero ¿De acuerdo? Está bien, gracias por la corrección. No, porque me parecía injusto que el público quedara con información equivocada. Te agradezco porque me había acordado mal.
Este, Y desde ese punto de vista, mm, en Uruguay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el lenguaje y las autoridades, con mm. con la academia de letras? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en los liceos? ¿Qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa con la La academia de gente, con los letras, colectivos? la academia de letras, por lo que yo tengo entendido, no se ha expresado mucho, o sea, no se ha metido en ese problema, digamos, porque entiende que es algo que hay que ver, o sea, hay que dejar ver qué pasa. O sea, no es, no hay que ni, o sea, no hay que ni oponerse ni estar a favor. Es un tema de dejar ser. Ahora sí termino con el concepto, Sí, tal como, como recordaba, pero bueno, el lenguaje inclusivo fue prohibido en la ciudad de Buenos ahí Aires está, a nivel de escuelas, ahí en está. la ciudad. La La ciudad. ciudad es Cava, Sí, sí, ciudad sí. autónoma, Sí, 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 ¿verdad? sí. Que tiene una autoridad, Perfecto. bueno, en fin, Sí, distinta a la provincia. sí, sí, sí. Bueno, pero a lo que iba es que, bueno, las autoridades, entre comillas, autoridades de nuevo, de la Academia Nacional de Letras, o sea, no han declarado, digamos, públicamente nada en conjunto. Pero sí, me parece que en el ámbito académico, por lo menos, digo, yo hablo por la Facultad de Humanidades, Sí. en Facultad de Humanidades, el, digamos, lo que son los, o sea, grupos de estudiantes no hacen, no, o sea, no toman partido por ninguno de los dos. O sea, algo, el lenguaje inclusivo está ahí, flota, se usa, y bueno, veremos qué pasa. O sea, no, es muy, no sé, es como muy prematuro decir, bueno, esto va a tener éxito, esto no, pero sí, sin duda, lo que no se puede hacer es prohibirlo. Francisco, nada de lo que pase en Uruguay, aunque cada rincón del mundo tiene sus peculiaridades, pero Sí, podríamos decir que nada de lo que ocurre en Uruguay no haya pasado antes en otro mm, sitio o vaya a pasar pasado mañana. ¿Estamos sí, de acuerdo? sí, En general, la humanidad anda por sí, haciéndose las mismas preguntas sí, 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 desde siempre, más o totalmente, menos, ¿no? sí, Hasta ahí vamos de acuerdo. totalmente. En ese contexto, me parece interesante porque en el artículo tuyo publicado en la diaria días atrás, aludís a que existen ejemplos en el mundo donde la inclusión de pronombres y flexiones morfológicas neutras fueron adoptadas en el uso cotidiano del lenguaje sin atentar contra la integridad de la lengua. Sí. ¿De qué caso estaríamos hablando? Hay, bueno, los casos particulares son el sueco. En el sueco había, también tenía un género masculino genérico, y en los años 60 se introdujo un pronombre que era el neutro. Tenías han, que eran ellas, hon, que eran ellos, Uh -huh. y se introdujo gen, que era todos ellos. O sea, todo el grupo involucrando, para no marcar el masculino, se inventó ese pronombre, digamos. Y ese pronombre fue sobreviviendo a través de las décadas y se terminó adoptando hace pocos años. De forma, digamos, regularizada, normativa. O sea, está en su diccionario ese pronombre como algo, digamos, ya está, o sea, está estandarizado. Y el otro caso, bueno, la que mencionábamos antes, que era el del inglés. O sea, en el inglés pasó algo muy similar, que fue que solamente hace poco se incluyó oficialmente, porque ellos no tienen en realidad un diccionario, no tienen academias de letras, ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, pero hay dos diccionarios muy prestigiosos, que uno es el de Oxford y el otro es el de Merriam-Webster, que son los dos diccionarios, digamos, más pesados de la habla inglesa, y ellos incorporaron en su diccionario el uso de they y them como pronombres neutros. O sea, que Claro. no es para referir, o sea, se puede usar en singular para referirse a una persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros. Y el genérico es they y them. Claro. Pero a su vez, ya desde antes, ellos tenían un pronombre we, que es nosotros, para nosotros sería nosotros, pero para ellos ya incluye todo. O sea, ellos siempre incluyeron todo en ese we, y en ese Claro, they también siempre claro. incluyeron todo. Entonces, ya tenían digamos, esa base Claro, porque el como para plural en hacerlo más fácil. inglés justamente no incluye género marcado, No, ¿no? Y eso me el, parece el que ellos, digamos, no incluye género marcado, y el nosotros tampoco. Entonces, vos hay algo que decís en el final y también en el final de esta charla, más allá de que seguramente surgirán asuntos, estos mismos, que provoquen que nos volvamos a encontrar. Vos decís que es necesario el lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo tenga su espacio para crecer mm, y para fomentarse, sí. pues solo así es que se logrará saber si tiene cabida en el idioma.
La lengua es fantástica y bella. Y agregás un asunto, no quiero hacer tráfico de opinión con los oyentes y los televidentes que nos siguen por el canal. Es un axioma que yo comparto. La lengua es fantástica y bella no por su homogeneidad, sino por su variedad, sus matices y sus cambios. Bueno, como Totalmente. la sociedad misma, ¿verdad? Sí. No es admisible que se busque prohibir y discriminar una forma de hablar, y por lo tanto, aquellos que la usan bajo la bandera de cuidar la integridad del idioma o mantener la pureza del español. Que mantener la pureza del español es un inmenso oxímoron, porque además basta recordar, vos señalás el artículo que una diputada de Cabildo Abierto con la presunta condición artiguista que tiene Cabildo Abierto, Sí. ¿no? Bueno, yo invito a las personas a que lean las cosas que escribió Artigas, Sí. y seguramente, porque escribía la forma que se hablaba en la época, ¿no es cierto? Sí, sí. Seguramente hay muchas cosas que nos cuesta entenderlas, Sí, claro. y porque claro, y ahora no nos vamos, si somos artiguistas, que vamos a escribir como escribía el hombre, razonando por el absurdo dogmático, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y bueno, hemos cambiado, y seguramente, yo invito, miren, no en Uruguay, que el desarrollo del cine ha sido un tanto tardío, más allá que siempre ha habido experiencias lúcidas, pero miren películas argentinas de los 40, de los 50, vean cómo hablaban, cómo se expresaban esos actores. Si hoy hicieran así, como decíamos con un amigo, iríamos todos presos, ¿no es cierto? Sí. Nadie actúa así, nadie habla así, nadie. ¿Y por qué? Entonces hubo cambios. Claro. Hubo cambios. Sí, sí. En todo caso, ¿qué pasa cuando, lo insinuaste en el comienzo de la charla, qué pasa cuando el cambio incluye eso que genuinamente uno puede decir, epa, esto están bromando la identidad del colectivo? Cuando desde buenas a primeras esas palabras que existen en español, sueltitos de cuerpo, empezamos a nombrarlas en inglés, ¿no? Sí. Siempre me pregunto lo mismo jugando. Toda la vida en las cámaras portátiles, Sí. un poco más toscas, y en la que no veía la pantalla, pero toda la vida tomamos una autofoto, a la que ahora llamamos selfie, naturalmente, ¿no? Yo llamo selfie, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, pero en realidad le llamaba. Yo recuerdo, vamos a tomar una autofoto ahí más o menos, y tenía la duda hasta que la revelabas que también había salido, ¿no? Pero le decíamos autofoto, no le decíamos selfie. Y de esa hay 12 millones de ejemplos, ¿no? ¿Y qué pasa desde ese lugar? ¿Deberíamos defendernos más como lengua y como identidad cultural latinoamericana? ¿Deberíamos someter ciertas barreras para que la penetración cultural imperialista no se adueñe de todos nosotros? Yo te diría que no, porque primero que nada, que cualquiera de esas influencias, como vos le llamás imperialistas o lo que fuera. No, yo no le llamo. Entiendo lo que decís, o sea, entiendo tu punto y adopto el término porque va un poco en la línea, que es muy difícil oponerse a ese tipo de cosas. Cuando viene una cultura avasallante como puede ser la estadounidense, por poner un ejemplo, es muy difícil oponerse a eso. O sea, y por eso es que incorporamos anglicismo. Y no está mal, porque no vamos a hablar peor o mejor según las palabras. Bueno, antes adoptábamos galicismo, ¿no? También, claro, ¿verdad? O sea, nosotros, estaríamos todavía hablando de tú, en lugar de hablando de vos. Y, por ejemplo, una de las cosas que había visto este semestre, que tuvimos una charla súper interesante con un lingüista que hizo su tesis por el español de Rocha, que en el español de Rocha se habla de tú. Anda, tú que te toca a ti. Exacto. Entonces, y él lo que decía era que eso es parte de su identidad. Entonces vos imaginate que si el día de mañana nosotros quisiéramos decir, bueno, vamos a homogeneizar todo el español de Uruguay. Decimos, bueno, tenemos que hablar todos como hablamos en Montevideo. Y los de Rocha van a patear, obvio que van a patear, y con todo su derecho, porque es parte de ellos. O sea, el hecho de que hablen de tú es parte de ellos. Entonces, lo mismo pasa con las personas que hablan en lenguaje inclusivo. Es parte de ellos, es parte de su identidad y es parte de lo que ellos sienten y es parte de lo que ellos consideran que es correcto. Entonces, ¿por qué derecho le da a alguien a venir y decir, no puedes hablar así? Francisco, podríamos también establecer esa misma consigna exactamente al revés. Quiero decir, yo no digo todes, más no tengo ningún problema en conversar con alguien que diga todes. Totalmente.
no tengo ningún problema, no tengo ningún prejuicio y además le entiendo todo. Claro. El problema sería si yo no entiendo qué me está queriendo Sí, sí, decir, por ¿no es supuesto. cierto? Sí. Bien. Del mismo modo, si yo digo todos, Mm, tampoco sería del todo adecuado que quien usa todes mm. me salga corriendo a los rebencazos, ¿no? Por supuesto que no. No, es que no es esa o sea, no es esa la forma. ¿No, Porque no advertís que algunos micro colectivos puede ser. de pronto se ven tentados de hacer esas prácticas, como ves en el artículo, imperialista de Sí, algún sí. modo? No, o sea, entiendo que quizás algunas personas, de la misma manera que existen los detractores radicales fundamentalistas, Sí. va a haber promotores fundamentalistas radicales. Eso sin duda. Pero yo personalmente, y esto es algo que por suerte comparto con toda mi familia y en general con todos mis compañeros de generación, no juzgamos a nadie por cómo habla. O sea, de ninguna forma. Si vos hablás con un español súper cerrado y vos hablás con un español súper libre, lleno de anglicismos y que si te entendemos, punto. Y esa es la parte importante. Es que en el fondo, yo no quiero minimizar la lingüística y todo lo que vos estás estudiando y todo lo que tus profesores te están enseñando. Más bien que todo lo contrario, por algo te invito a mi programa, Sí, ¿no? Pero solo para jugar. dale. En el fondo es la posibilidad de entendernos, Sí, loco. es eso. El Que el lenguaje otro me es diga algo y yo comunicación. entienda lo que me quiera decir y la respuesta que yo le dé sea satisfactoria en el sentido que el otro me Por entienda. supuesto, el lenguaje está para comunicarse, está para que nos entendamos y podamos compartir un montón de cosas, entre ellas conocimiento y ideas, ¿no? Entonces, cuando una persona te transmite una idea en un lenguaje como el que estamos hablando nosotros, si lo entendés, buenísimo. Y si no lo entendés, bueno, capaz que hay otra ruptura ahí, no sé, capaz que hay una brecha generacional muy grande, por ejemplo, digo, pasa Mi hijo, entre jóvenes, abuelos, y de eso hay brechas, mi hijo y se juega al entienden. fútbol, al fútbol, Sí, y tiene casi 9 años. Y cuando conoció hace poco a Cavani, que es un máximo ídolo, ¿no no, es cierto? Y Cavani, muy amable, le dijo, ¿y de qué jugás? Porque le comentó que jugaba al fútbol. Y él le dijo, de extremo izquierdo. Y Cavani dijo, ah, mira qué bien. Y yo jugué, hice como, y pensé, si esto hubiera ocurrido cuando yo era niño, mm, bueno, probablemente, años de dictadura, probablemente sí, la policía iba a caer o el ejército iba a caer pensando que yo decía extremo izquierdo y que mi viejo claro, estaba en sí, algo sí. malo, algo raro, ¿entendés? Sí, claro. Sí, sí, Pero sí. hoy día lo entendemos. Sí, pero no solo Entendemos eso, que. sino que peor todavía, porque seguramente se le dijera, no sé, el va izquierdo, por Sí, ejemplo. Antes claro, se le decía claro, claro, así, sí, ahora se sí. le dice lateral, Sí, pues, pero el vaque es zaguero. Pero claro, el bueno, va que sabe. sí, no soy tan futbolero, ¿no? No me acuerdo tanto de la jerga vieja. Mi Claro, cuñado es más de ese sí, país. o Hans, ¿no? También, Bueno, en fin, el las centro palabras son ja, el muchas. centro no sé qué. Por ejemplo, los planteles, Mm, y ahora le dice la plantilla. la plantilla, El banco de suplentes, y ahora los comunicadores dicen la banca. la banca. ¿No? Mm. Pero la banca era los banqueros. Sí, sí, claro. Bueno, Es que todo eso cambia. Por el suerte. asunto, el asunto podríamos sacar como saldo de esta Mm. charla, es que si yo te entiendo está bien. Si yo te entiendo, está perfecto. Y no me lo vengas a prohibir. Eso es lo único que yo pido es eso, es no vengan a prohibirlo, menos todavía en defensa de una pureza del idioma que no existe. Pero además me resulta tan ingenuo o tan soberbio, Mm. como si las personas fueran, hablaran, comieran, se comportaran igual en todos lugares. No tiene sentido. Entonces, vuelvo a mi hijo, perdón Mm. No pasa la nada. referencia. Hay cosas que Juan sabe que en casa podemos decir, podemos hablar, Mm. podemos hacer, ya está en edad de aprender, de Sí, discriminar, y que no se hacen ni se dicen, por ejemplo, en la escuela, sí, o que, sí, ¿verdad? sí, Y porque eso, así somos los humanos. sí. Con tu novia, con tu pareja, vos sos de una manera, que con otra muchacha a la que conoces sos de otra, Ujú. ¿verdad? ¿Y por qué el lenguaje tendría que ser distinto? Por supuesto. Y eso, digo, eso nos pasa a todos. A mí me está pasando ahora. O sea, yo estoy hablando contigo de una forma Claro. y cuando salga de acá seguro que va a ser de otra porque me voy a soltar más. Es más, es probable que cuando apaguemos el micrófono nos ocurra a los dos ese proceso. Claro, exacto. O Ah, sea, y otra cosa, hablando de lo que hablabas, de cómo debían en los medios de comunicación hablarse, el sí. ejemplo ese que ponías, Mm. yo recuerdo, mirá que no me confundan ni me trabajo el iniciador de nada,
pero yo cuando hice Diapositivo, que era un programa de la mañana, pero de fuerte énfasis en lo político, entrevistaba a senadores, diputados, gobernantes de la oposición, entre muchos otros, y yo les tuteaba, corrijo. A los que tuteaba fuera de la nota, les seguía tuteando en la nota. Y a los que trataba de usted fuera de la nota, obviamente le seguía tratando de usted. Claro. Y eso generó desconciertos y alguna dosis de enojo también. Desde el lugar, qué atrevido que está haciendo con el senador. No, pero miren que a este senador seguramente todos los periodistas lo tutean. Claro. Esa es una. O la otra. Como lo tuteas, sos amigo y no le vas a preguntar las cosas que realmente le duelen. Sí. Miren que hay gente que hace los mandados y trata de usted también. Sí. ¿No? Es decir, por supuesto, eso suena viejo hoy, esto ocurrió hace ya 20 años. Bueno, eso ya ha cambiado mucho, ¿no? Hay todo un estudio de eso, de las formas de tratamiento, digamos, que es cómo te dirigís a una persona que tiene, entre comillas, más autoridad, que lo tratás de usted o lo tratás de vos. En Uruguay usamos esas dos en realidad, usamos más el vos y el usted para referirnos a personas de mayor edad o de mayor cargo. Bueno. Pero en lo personal, por ejemplo, yo nunca traté de usted a ningún jefe, ni siquiera trato de usted a los profesores de facultad. Pero en todo caso, si hay alguien de tu misma edad que prefiere para establecer la distancia, incluso para reconocer la jerarquía, claro, que usen usted, también tiene derecho a hacerlo. Está perfecto, y yo lo voy a entender igual, y nos vamos a llevar bien igual, y no va a haber problema. O sea, quizás él me trata de usted y yo lo trato de vos. Claro. Y eso va en cada uno. O sea, ahora tenemos una enorme incursión de personas del Caribe que tienen otra forma de hablar. Y se está dando ese ustedes, no sé qué, o sea, ellos hablan distinto y en general hablan de usted. ¿Por qué? Porque ellos vienen a nuestro país y nos hablan de usted. Francisco, me trajiste, bueno, lo dejamos para otro día, pero yo no sé qué tipo de ser sos vos, pero yo soy de esos que cuando va un ratito qué sé yo, a Buenos Aires, ya hablo como ellos. A mí me pasa lo mismo. Y hay otra gente que no. Yo recuerdo una querida amiga que tuvo ahí también una razón de otro tipo, que se vio muy jovencita obligada a irse al exilio durante la dictadura a México. Y cuando sus padres lograron ir a verla, creo que unos 3, 4 años después, no pudieron ir antes. Estaba hablando con acento mexicano. No, la primera cosa que le dijo es, se me pegó el mexicano. No, ay, qué suerte. Claro, era como un gesto de resistencia para eso. Claro. Y había otros, igual que ella, en mi avión conducción, que hablaban como un mexicano perfecto. Y sí, por supuesto, porque eso es parte de, eso va en cada uno cómo se enfrenta a las distintas situaciones. A mí me pasa mucho cuando yo me mudo, o visito un país por mucho tiempo, se me pegan. Se te pega, ¿no? Obviamente, porque lo escuchás todo el tiempo, es algo que se da naturalmente. Y además porque... Incluso gente del interior que viene a Montevideo, hay mucha gente del interior que vos no te das cuenta que es del interior, porque habla como montevideano, o lo inverso. Habla totalmente distinto al montevideano para diferenciarse. Y hay un fenómeno intermedio que es delicioso. El compañero de estudio, de trabajo, de vida, o vecino, que es del interior, y vos le casás que es del interior, y le decís, ¿de dónde sos? ¿No? No, soy de Salto, porque Salto me parece que marcan bastante. Pero resulta que ese mismo, cuando va a Salto, dice, estás hablando como montevideano. Claro, totalmente. Y es un mix a esa altura. Vuelven a su lugar natal y es como que hablan distinto. O sea, uno los escucha y dice, pará, no te reconozco. Pero mira, dicen que Bertolt Brecht, el poeta alemán y dramaturgo alemán, se encontró con un amigo después de 20 años. Y el amigo le dijo, Bertolt, tanto tiempo sin verte, ¿cuánto hace que no? Y unos 20 años, ay, Bertolt, estás igualito. Y dice que Bertolt dijo, es lo peor que pudiste haberme dicho. Totalmente. 20 años no cambiaste nada. Tenés problemas, ¿no? Bueno, te abrazo, Francisco Villaverde. Artigas es uno. ¿Qué significa tener un segundo apellido Artigas? No mucho, la verdad. O sea, en la escuela era un poco. Pero pará, tu segundo apellido de Artigas, por lo tanto, tu vieja es Artigas. ¿Alguna vez te ha contado alguna Mi abuelo me contaba un poco, porque en realidad nosotros. ¿Viene mismo? Es de... No sé si de Artigas, José Artigas, sino del hermano. Creo que era Félix, o no sé si era el hermano o el primo. Bueno, ya no me servís tanto, así que lo siento mucho. Perdón. Perdí todo el prestigio. Te invité porque pensé que eras, así que... Perdí todo el prestigio. Bueno, gracias, querido. Saludos a la familia.
¿Cómo está tu viejo? Lo digo porque tu viejo es un connotado Mi viejo, sí. traumatólogo de altísima experiencia, muy Mi viejo está muy reconocido, bien, ¿no? está disfrutando de su jubilación, así que Bien, bien, bien. le mando un Pero saludo. hablando con objetividad, Ujú. en su profesión, en su trabajo, un referente del Uruguay, ¿no es cierto? Sí, Seguramente no solo él, sí, con muchos otros, él y con muchos otros, sí. O sea, pero él él entre ellos, ¿verdad? y con bastante gente cercana a él. Pero no estoy exagerando, No, ¿no? no, para nada. O sea, tuvo, digamos, mucho protagonismo en su momento como jefe del INOT, del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Ujú. Y también, bueno, sí, es una persona con bastante peso dentro de lo que era la especialidad. Y bueno, mi abuelo José Artigas también era traumatólogo. Admitís que José Y Artigas es tu también, abuelo. mi abuelo era José Artigas. Totalmente. Bueno, gracias. De nada, Gracias, ¿eh? muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos poniendo la mañana en camino, nos ayudó a poner que estás en tu condición de escritor. Estás. Y estoy un poco, o sea, tengo un pequeño blog donde tengo mis cuentos cortos publicados y estoy tratando de escribir una pequeña novela ahora. Está en Bien. camino, está encaminada. ¿Coincidís con Cortázar que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Bueno, para estar de acuerdo, si se trata de estar de acuerdo con Cortázar, Con Cortázar no está mal estar de acuerdo. no está mal. Bueno, Francisco Villaverde de Artigas nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Está en el 98, el país 92.5. Y recuerden asimismo que nos pueden ayudar a poner la mañana en camino siguiéndonos en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que como siempre les pedimos que se suscriban. Ya venimos.